Tenemos un buen tiempo disponible, quizás para uno de los mensajes más importantes que usted pueda escuchar en su vida. Preste mucha atención. Es para nuestra conveniencia. Hoy vamos a estar hablando acerca de un versículo que a veces leemos en el capítulo 3 de Génesis. Aparenta total insignificancia. Sin embargo, hoy vamos a ver que no es así. Vamos al Señor en oración. Oramos para que Dios nos envíe su palabra, pero para que también nos dé a cada uno de nosotros un corazón receptivo y reverente a la voz de Dios. Obra en nuestros corazones, Señor, porque tú misericordiosamente nos envías palabra tuya. Trae gloria a ti mismo, según se siembra esta palabra en los corazones, para que podamos ver su fruto según tu voluntad. En Jesucristo, amén. Hemos venido presentando una serie de mensajes acerca del tema de la caída del hombre allí en el huerto del Edén. En realidad se presentó una situación muy difícil para la pareja, porque ellos mismos provocaron al pecar el tener que enfrentar la justicia divina, o sea, responder por el delito cometido. Prácticamente no podía hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: no comas, y comió. Y el Señor dijo: ciertamente morirás. Recordemos que el engaño del enemigo consiste en tergiversar la verdad. Génesis 2:17, Dios dijo: ciertamente morirás. Génesis 3:4, el diablo dice: no morirás. Ante esta realidad, ¿habrá alguna solución? Claro que sí. Veamos cómo y en dónde. Y para ello vamos a leer nuestro material textual que está en Génesis capítulo 3, el versículo 21. Génesis 3, 21. Todo un mensaje basado en este versículo tan corto. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuántos han leído este versículo en Génesis y les parece algo sencillo, insignificante? ¿Verdad? Veamos que no. Es más profundo de lo que aparenta. En este versículo está la única manera de solucionar el gravísimo problema del pecado. Aquí se encuentra la cobertura divina versus la justificación humana. Fíjense que el pecado contrajo el conocimiento del mal. O sea, la pareja sintió vergüenza por la desnudez. Génesis 3:7. Anteriormente no era así. Génesis 2:25. ¿Qué quiso hacer el hombre? Cubrir su propia vergüenza cosiendo hojas de higuera y haciéndose delantales. Génesis 3:7. Sin embargo, aquí vemos a Dios haciendo túnicas de pieles para vestir al hombre. Bueno, estas hojas de higuera van a representar todo esfuerzo que hace el hombre por tratar de justificarse a sí mismo. Incluye cualquier tipo de religión. En las túnicas que hizo Dios se encuentra la verdadera justificación. Así que ya sabemos que estas hojas de higuera van a representar religiones, esfuerzos humanos que hace el hombre
por autojustificarse, que no son válidas, ni suficientes, ni satisfacen a Dios, porque si no Él los hubiera dejado así. Sin embargo, Dios viene y les hace túnicas de pieles de animales. Y es obvio que está representando la idea de una víctima muriendo para cubrir el pecado. Un derramamiento de sangre. Si vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Entenderemos por qué Dios mató animales o un animal y le hizo túnicas de pieles para cubrir la vergüenza o el pecado del hombre. Génesis 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Primera lección aprendida: olvídese de las hojas de higuera. Olvídese de su religión. La autojustificación está en el derramamiento de una sangre. Esa es la única manera que acepta Dios por el delito del pecado. Y si usted piensa o cree algo diferente, hermano, amigo, quiero decirle, usted ha caído bajo el engaño de Satanás. Asimismo, ha caído bajo el engaño de Satanás, que dijo: no morirás. Fíjense que el hombre siempre ha tratado de autojustificar el pecado mediante sus propios esfuerzos, pero esto es imposible. Otro detalle que resalta aquí es que el hombre hizo lo que pudo, pero resultó insatisfactorio. Dios es quien inicia este proceso de cobertura sacrificando al animal. Fue esa primera sangre que se derramó sobre la tierra, inclusive la primera muerte física. La gran relevancia de este acto es que sería figura del sacrificio de Cristo. Por eso bien clarito lo dice Hechos 4:12: en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre debajo el cielo, a menos que usted encuentre otro planeta por ahí que haya vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El hombre se ha pasado cosiendo sus propias hojas de higuera para cubrir su pecado, pero es imposible. Inclusive los más piadosos o los más temerosos han tenido que cubrirse con estas túnicas o con la sangre de Cristo. Ejemplo: en Hechos 10 se cuenta la preciosa historia de lo que le sucedió a Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, un prosélito del judaísmo, un gentil. Hacía obras, oraba continuamente, pero no estaba bien con Dios. ¿Qué hizo Dios? Le indicó: vete y busca a Pedro para que venga y te presente el evangelio, y entonces serás salvo. Y eso fue lo que sucedió. Cuando vino Pedro y les predicó, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, fueron bautizados y salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero que sigan una línea de pensamientos aquí. Primero, ya sabemos que Dios dijo: el día que del árbol de la ciencia del bien y del mal comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, la primera parte: porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Me alegro que se lo sepa. Éxodo 34:7 dice: Dios es justo, de ningún modo dará por inocente al culpable. Quiere decir, la única manera de resolver
el problema del delito del pecado no es otra que con muerte, con derramamiento de sangre. Por eso que en este versículo que a veces leemos y nos parece sencillo, se encuentra un acto de justicia y un acto de sustitución. Veamos primeramente el acto de justicia. Justicia es una palabra con la cual estamos familiarizados. Tiene que ver con todo lo que sea legislación, jurisdicción, veredictos en un tribunal. Es la virtud que se inclina a tres cosas específicas. Número 1, conceder a cada uno lo que le pertenece. Eso es lo que hace la justicia. Conceder a cada uno lo que le pertenece. Yo quiero que ustedes hagan este mensaje conmigo y lo razonen. Según lo que acabamos de mencionar, por razón del pecado y su sentencia, ¿qué nos pertenece? No lo oigo. ¿Ok? Muy bien. Segundo, la justicia aplica el derecho. Pero por ser pecadores, ¿qué derecho tenemos? Ninguno. Tercero, la justicia hace cumplir la ley. En cuanto a la ley, ¿hay alguien aquí que la cumpla a perfección? ¿Puede levantar la mano? Menos mal, porque si hubiera levantado la mano, entonces el mensaje sería más largo, pero ya no hay que alargar el mensaje. Me alegro de que estemos todos acorde en todo esto. Así que cuando usted escuche esa palabra justicia, acuérdese, concede lo que pertenece, aplica el derecho y hace cumplir la ley. Lo contrario se le llama injusticia. Entonces ahora veamos la justicia en Dios. Uno de los atributos del Dios que adoramos es ser justo. Tiene que ver con su carácter santo, por tanto ejerce justicia. La rectitud, la integridad son sinónimos de justicia. O sea, yo debo de entender que el carácter del Dios que adoramos es absolutamente puro, recto, íntegro. No hay mancha, no hay maldad en él. Juan lo expresa muy bien diciendo: Él es luz. Dice, Dios es luz, no hay tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Quiere decir, toda su energía se levanta contra el pecado y se coloca al lado de lo recto. Por tanto, por ser justo y por hacer justicia, el pecado es algo que él tiene que condenar. La Biblia dice, Génesis 18:25, el juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Salmo 145:17 expresa, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Por tanto, la justicia es la perfección de Dios en cuanto cumple con las normas que Él se pone a sí mismo. Y no hay pauta o norma por encima de Dios. No hay nada superior que pueda juzgarlo. La justicia es la norma para distinguir lo correcto de lo incorrecto y base de todo gobierno moral. Se ejerce justicia de tres maneras. Está lo que se le conoce justicia rectora, que es estricta adhesión a la ley. Por eso es la norma para juzgar al hombre. O sea, exige el cumplimiento de la ley. La justicia rectora nos dice a nosotros, los mandamientos de Dios no son para leerlos y contemplarlos y decidir cuál me conviene, cuándo y cómo. No. Los mandamientos de Dios son para ser obedecidos todo el tiempo por todos los hombres que están sobre este planeta Tierra. ¿Ok? Esa es su justicia rectora. O sea, es una estricta adhesión a la ley.
está también la justicia retributiva, que son los castigos que Dios impone, pero como resultado del pecado. Y está la justicia remunerativa, que es cuando Dios premia o recompensa según condiciones y promesas que Él mismo ha puesto. Eso es lo grandioso de Dios. Derecho no tenemos ninguno, aún así Él ha de remunerarnos. Pero absolutamente todo lo que hace Dios es de acuerdo a sus propias normas de santidad, justicia y amor. Él es el autor de la vida. Él tiene todo derecho de exigirle a las criaturas el cumplimiento de toda norma de vida. Usted ha escuchado por ahí esa frase: no, porque yo hago con mi vida lo que me venga en gana. ¿No es cierto? Qué equivocados están. Porque es que la vida no le pertenece a ningún hombre. Porque Ezequiel lo dice: todas las almas son mías. Y dice el Salmo 103: Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Así que lo que más le conviene al hombre es sujetarse a Dios. Esa es la justicia del hombre. Pero vamos a hablar ahora un poquito acerca de la justicia humana. Cuando hablo de justicia del hombre, se refiere a rectitud. ¿Cómo es nuestra rectitud? ¿Usted sabe cómo dice la Biblia que es? Isaías 64:6. Como trapo de inmundicia. No le voy a explicar lo que significa ese trapo de inmundicia. Así es nuestra rectitud, como trapo de inmundicia. Dice Efesios 2:1 que el hombre está muerto en delitos y pecados. Romanos 3 del 10 al 12 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Así es nuestra justicia. Lo más irónico de todo esto es que, siendo nuestra justicia como trapo de inmundicia, sabemos exigirla en los demás. Mira qué cosa tan curiosa. Qué cosa tan curiosa. Todos tenemos idea de lo que es justicia porque lo aplicamos a los demás. Casi siempre juzgamos al prójimo o en carácter vengativo. Es más, me atrevo a decir que todos saben cómo debe de comportarse un cristiano, aún los impíos. ¿No le ha pasado a usted que cuando saben que usted es cristiano, enseguida lo señalan y le dicen: oh, pero los cristianos no se comportan así? ¿Qué le está diciendo eso? Que ellos saben exactamente cómo se debe de comportar una persona apropiadamente. ¿Conocen justicia? Claro que sí. Nos dicen: acuérdate que eres cristiano. Otra manera de mostrar justicia es cuando, de una manera defensiva, decimos: ese me la va a pagar. ¿No es verdad? Que decimos así: ese me la paga. Somos justicieros porque nos duele grandemente cuando alguien nos ofende o nos hacen un agravio, pero no nos importa hacérselo a los demás. Se hacen huelgas de hambre, se marcha exigiendo que se ejerza justicia. En fin, todos sabemos cómo comportarnos. ¿Por qué? Porque del árbol que comió Adán y Eva se le llamaba conocimiento del bien y del mal. Todos conocemos el bien, todos. Entonces, si la idea de justicia no nos es extraña, ¿por qué no la aceptamos en Dios? ¿Por qué vivimos sin temor de Dios? ¿Por qué no somos reverentes ante su santidad? ¿Por qué lo desafiamos ignorando sus mandamientos y viviendo a nuestro antojo? ¿Por qué tentamos a Dios y luego no queremos ser juzgados? Miren cómo nosotros sí sabemos demandar justicia, pero no la aceptamos en Dios. Porque si la aceptáramos, créeme, nos comportaríamos totalmente diferente. Totalmente diferente. Pero quiero decirle algo. Si una persona cree que Dios está cruzado de brazos
ante todas las injusticias que se cometen debajo de este sol, está muy equivocado. Porque muy pronto Dios va a ejercer su justicia. Es más, la ha hecho ya. Ha caído sobre individuos, ha caído sobre pueblos, ha caído sobre naciones, pero va a venir y va a caer sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, ni menos va a dar por inocente al culpable. Él es fuego consumidor, y dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, hermanos, todo hombre inevitablemente le espera un juicio. Dice Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. ¿Verdad que todos estamos familiarizados con un juicio en una corte terrenal? ¿Sí? Hay un juez, ¿verdad? Bueno, pues en la corte celestial Dios es juez. Casi siempre se presentan dos abogados, un fiscal y uno de defensa. En la corte celestial hay un abogado acusador que es el diablo. Hay un abogado defensor que es Jesucristo. En las cortes hay testigos. En la celestial están los ángeles. Hay jueces. En la celestial va a estar la iglesia. Un reo. Cada cual va a dar cuenta a Dios por sí. Un sistema de leyes. Están los 10 mandamientos. Un veredicto. Pecador. Una sentencia. Cadena perpetua. Muerte eterna. Una condena. Cárcel. Infierno. No hay. Nosotros conocemos el proceso de una corte normal en que si una persona comete un delito tiene que pasar por todo ese proceso. ¿Por qué no la admitimos en el Dios creador de cielo y tierra? ¿Por qué pensamos nosotros que vamos a evadir ese juicio? No, Señor. ¿Ha pensado alguna vez en esto? ¿Ha pensado usted que podrá evadir la justicia divina? ¿Ya tiene preparada su defensa? ¿Ya ha pensado cómo va a excusar su pecado? El día que se vaya de este mundo, ¿está listo para responder ante el tribunal divino? Piense en todo eso, porque aquí tenemos un acto de justicia, pero también presenta un acto sustitutivo. Qué triste fuera nuestra condición si Dios no hubiera tomado la iniciativa y hubiera dado muerte a ese animal y hubiera cubierto de túnicas, hubiera hecho túnicas de pieles para cubrir al hombre. Aquellas túnicas sirvieron para cubrir la vergüenza, quiere decir el pecado de Adán y Eva. Y fue un anticipo o figura del sacrificio de Cristo. Cristo tomó nuestro lugar, dice Primera de Pedro 3:18, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para venir a ser nuestra justicia. Quiero que leamos Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Y así dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo pagó lo que nos pertenece. Por eso es que Él tuvo que morir. ¿Se da cuenta? Por eso es que no hay otra manera de salvarnos, no hay otra religión, no hay nada que no sea por Cristo Jesús. Porque es que si hubiera otra, no tenía lógica que Dios
matar a Cristo y lo sacrificara de la manera que sucedieron las cosas. Precisamente el sacrificio de Cristo refleja la severidad del pecado. Si hubiera habido otra manera de salvarse, no tendría lógica el sacrificio de Cristo. Por eso, hermanos, la justicia de Dios condena el pecado en el hombre y lo condenó en Cristo Jesús. Por eso vino a ser la única manera de salvarlos. Así que vemos cómo este versículo 21 no era tan sencillo como pensábamos, ¿verdad? Sino que en él hay un acto de justicia y un acto sustitutivo. Se trata de la satisfacción total de la justicia divina. Quiere decir, la justicia divina va a ser satisfecha. O la satisface el hombre muriendo en el infierno, o ya la satisfizo Cristo por el creyente. Una de dos. Una de dos, no hay otra. O vas a pagar tú, o pagó Cristo por ti. Punto. Así que no vamos a estar cosiendo hojas de higuera. Hay que ponerse la túnica que hizo Dios, que costó una sangre. Durante el transcurso de la vida se van presentando problemas. El hombre trata por todos los medios de resolverlos. Recuerda, tu mayor problema en la vida es resolver tu delito. ¿Cómo vas a responder por tu delito? Ese es tu mayor problema. El peligro, que por eso es tu mayor problema, es perder el alma y ser echado en el infierno eterno. Por eso tu gran necesidad es procurar esta justificación que está solamente en Cristo. Y lo único que Dios nos pide es creer. Creer, arrepentidos y convertidos de nuestros pecados. Por eso, hay dos maneras solamente de responder a este mensaje. Ya usted lo ha escuchado muy claro. Si usted está confundido de lo que va a ocurrir con usted después de la muerte, imagínense todo un proceso en una corte aquí terrenal, donde hay alguien que cometió un delito, tiene que pagar por él, es sentenciado según la ley y enviado a su lugar de condena. Y eso es lo justo. Si se altera ese el proceso, ya hay injusticia. Por eso el hombre levanta pancarta y se va en huelga y todo esto y lo otro, porque hay injusticia. Lo mismo va a ser con la corte celestial. Todos nosotros somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La única diferencia con el creyente es que Cristo es su sustituto. Pero para eso hay que creerlo. Dos maneras de responder al mensaje. Tienes que venir a Cristo. Tienes que creer. Creer significa arrepentirte del pecado, convertirte de tus pecados y entender que no hay otra manera para salvarte que creyendo en ese sacrificio de Cristo en tu lugar. Yo lo veo de esta manera, hermanos. Yo lo veo como si ese sacrificio en la cruz hubiera sido para mí nada más. Así que yo lo veo. Simplemente yo estaba a punto de ser colocado en esa cruz, me bajaron y colocaron a Cristo. Pero para eso hay que creer. Y yo quiero decirle en esta hora, si usted ha entendido este mensaje y usted no está preparado para irse de este mundo, usted sabe que si usted se va de este mundo no tiene ni seguridad alguna de lo que va a pasar con su alma. Y usted quiere resolver este gran problema que hay en su vida, que es el delito por el pecado. Lo primerito que yo quiero que usted entienda, que esto es algo que el hombre no puede resolver por sí mismo. Usted vio que fue Dios quien tomó la iniciativa, hizo las túnicas. Eso es lo mismo con el Evangelio.
Dios tomó la iniciativa de enviar a Cristo en nuestro lugar. Lo que tenemos que hacer es creer. Y si usted entiende que es un pecador que está condenado al infierno, pero quiere recibir la salvación en Cristo Jesús, reconociendo que Él es el Señor, que Él es Dios y que Él es el único salvador de su vida, quiere levantar su mano. Señor le bendiga. ¿Alguien más? Señor le bendiga a José. Señor te bendiga, José. Señor les bendiga a todos los que están levantando sus manos. Señor ha visto sus manos, sabe lo que hay en sus corazones, sabe lo que ustedes han entendido de este mensaje, y Él es fiel. Y cuando Él nos promete algo, Él lo cumple. Podemos tener seguridad de esta vida eterna porque es algo que estamos recibiendo por gracia. No es algo ya que tengo yo que hacer por mis obras, sino lo estoy recibiendo por su maravillosa gracia. Y lo único que yo puedo hacer ahora es vivir en gratitud hacia mi Dios y tratar de conocerle más y obedecerle. La segunda manera de aplicar este mensaje es para todos aquellos que ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y es hacer lo que dice Isaías 61:10, nuestro versículo. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Y queremos, después de orar, para nuestra meditación, para que pensemos y nos coloquemos en ese momento donde vamos a estar compadeciendo ante el tribunal de Cristo y escuchar precisamente que Cristo viene a ser nuestro abogado, quien nos justifica, y que eso llene nuestra alma de alegría y gozo. Nuestra hermana Janet va a cantar Roca de la Eternidad, pero la queremos cantar para oración, para que cada uno de nosotros, después de haber escuchado este mensaje que tiene que ver con la justicia de Dios, allí cerrando nuestros ojos, le agradezcamos a Dios encontrarnos libres de la ira de Dios y de su juicio. Oremos. Padre, ¿qué más podemos hacer que reconocer que tú nos amaste primero? Que estando muertos en nuestros delitos y pecados, nada podíamos hacer por nosotros mismos. Oh Señor, qué tontos al tratar de hacer hojas de higuera. Pero cuánta gracia al tomar tú la iniciativa, Señor, y hacer el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre, que sería figura o tipo de Cristo, para cubrir nuestra vergüenza y nuestro pecado, y de esa manera encontrarnos justificados ante ti, en paz y reconciliados contigo. No hay manera de cómo pagar esto, sino con un profundo agradecimiento. Te quiero pedir por todos los que han levantado su mano, tú has visto sus corazones y mentes, para que, Señor, ellos sigan buscando de ti, sigan fortaleciendo esta fe en el conocimiento de tu gracia. Y ahora bendícenos con este precioso himno en Cristo. Amén.